Listen, disculpe, el audio está entrecortado, no se escucha bien. ¿Se escucha? Berito, confírmeme, ¿me escucha? Ya, Listen, ahí sí. Gracias. Ok. Listo. A ver, ya estoy mirando la presentación de que dice retroalimentar, ¿sí? Que anulen las variaciones endógenas o exógenas, debería ser ahí, perdón, se fue el endógeno y endógeno, pero bueno, como no era la respuesta. La B decía, permite descubrir las nociones de arriba, abajo, alto, bajo, encima, debajo, y etcétera, etcétera. La capacidad que tiene un organismo de generar movimiento o desplazarse o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que podía haber sido ahí la respuesta? Brittany. Dicen la B. Verán que estamos hablando de estructuración temporal. Arriba, abajo, delante, detrás, eso es estructuración de espacio. Si yo le digo arriba, es estructuración espacial. ¿Cuál podría ser entonces la respuesta ahí? La B. La D, ¿verdad? Ninguna de las anteriores. De acuerdo. Entonces, en este tipo de pruebas, chicas, tienen que mirar algo. En este tipo de pruebas deben saber los truquitos que utilizamos los profes. Y aquí les estoy un poco dando los trucos para resolver estos exámenes. No solamente se trata de que yo haya estudiado todito, sino de saber dar ese tipo de examen. En este caso, hay algunas preguntas en las que la respuesta no está. Y obviamente está la opción de ninguna de las anteriores, que sería obviamente la correcta, ¿verdad? Listo. Otra de las preguntas en las que la mayoría tuvo errores fue esta. El equilibrio es el mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de tipo endógeno o exógeno. B, permite descubrir las nociones de arriba, abajo, bajo, debajo, encima. La capacidad que tiene un organismo de generar movimiento o de desplazarse. O el flujo controlado medido de los movimientos corporales. ¿Cuál será ahí la respuesta? Betsy, veo que ha venido hoy Betsy a clases. Sí, dicen, aquí estoy. Dígame, Betsy, ¿cuál cree usted que podría ser la respuesta a esta pregunta? La A. La A, dice. La A, muy bien, muchas gracias.
Esa era la respuesta correcta. Listísimo. Entonces era el mantenimiento de la postura corporal mediante correcciones que anulen las variaciones de tipo endógeno, es decir, mis movimientos, los míos propios, y las variaciones de tipo exógeno, pues en cuanto a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Listo. Otra de las preguntas en las que habían bastantes errores. La motricidad es el mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de tipo endógeno, alto, debajo, encima, debajo. La capacidad que tiene un organismo de generar movimiento o desplazarse. Últimos, el flujo medido corporales. Berito, ¿cuál será la respuesta ahí? La D. Es la C. Es la capacidad que tiene un organismo de generar movimiento. Recuerden siempre que motricidad es igual a movimientos. Motricidad gruesa de los músculos más grandes de nuestro cuerpo y los movimientos de desplazamiento más grandes. Y motricidad fina, el movimiento de los músculos más pequeñitos de nuestro cuerpo. Y listo, por lo tanto, la respuesta era el literal C. Otra de las preguntas que tenían aquí confusión era la pregunta número 2. El desarrollo del esquema corporal es. Y aquí el esquema corporal es el conocimiento de mi propio cuerpo, que yo conozca, que yo sepa cuáles son las actividades, que lo sepa representar, que sepa dibujar eso, que sepa representarlo simbólicamente y que conozca para qué sirve, cuál es útil, puedo realizar con todas las partes de mi cuerpo. Todas serán correctas. Y este es el promedio del aula. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, Jenny? Prenda el micrófono que no la escucho. ¿Qué le parece? ¿Qué qué? Bien. Estado fácil. Bien. Más o menos. Podría mejorar, ¿verdad? Podría mejorar. Esta versión podría mejorar un poquito más. ¿Ya? Bueno, entonces acabamos la parte de la retroalimentación. Primera parte es mucho cortado.
Listo, ¿mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, Licen. Sí, listen, ahí sí. Ya, listen, se escucha bien. Ya. Eso, y todas las guaraguas para que se escuche bien. Ya. Igual avisen, por favor, si vuelve a pasar. ¿Listo? Les decía, ahora sí vamos a comenzar ya con la clase que teníamos preparada para el día de hoy, que va acerca del desarrollo del lenguaje. Hemos visto el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la inteligencia, ¿verdad? Ahora nos toca mirar el desarrollo del lenguaje. En cuanto a este, van a tener un trabajito para la clase que viene acerca de los componentes del lenguaje, que hoy les voy a dar así una idea un poquito vaga de lo que puede ser, y la próxima clase, pues ustedes tendrán que ampliar ese conocimiento, ¿ya? Esa será la tarea, ampliar el conocimiento acerca de los componentes del lenguaje. Vamos con eso entonces. Primero les voy a hacer acuerdo de algo que ya sabían, que si no estoy mal, ya vimos el anterior semestre acerca de la histogénesis y de la ontogénesis del lenguaje. ¿Quién recuerda eso? ¿Qué era la histogénesis? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Nada? Ok, entonces lo miramos, tranquila, no hay ningún problema, ¿ya? Ok. ¿Está mirando ya la pantalla? ¿Laurita puede ver la presentación? Sí, listen. Listísimo, entonces. Vamos con el desarrollo del lenguaje. A ver, hay dos perspectivas de estudio del desarrollo del lenguaje. Si yo hablo del desarrollo del lenguaje, puedo hablar desde dos áreas bastante diferentes. La una es la filogénesis y la otra es la ontogénesis. La filogénesis del lenguaje, pues, averiguaba, estudiaba acerca de cómo apareció el lenguaje en el momento concreto de la evolución de los homínidos. Esto es, conforme iba evolucionando nuestra especie según la teoría de la evolución, ¿en qué momento apareció el lenguaje? Entonces, esta filogénesis es esa partecita. Y la ontogénesis, en cambio, estudia el lenguaje a partir del desarrollo de nosotros como individuos. ¿Cómo es esto? Es decir, a partir de los cambios que se experimenta desde la formación, desde que un niño es pequeñito hasta cuando ya va creciendo con el tiempo. ¿Qué tenemos aquí como filogénesis? Pues en este caso, estudia la filogénesis, estudia el origen del lenguaje a través de los restos fósiles directos que permitían el estudio. Pero va a ser un poquito complicado el estudio del origen del lenguaje desde la filogénesis, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos aquí un Homo habilis, o sea, no tenemos ningún antepasado humano, ¿verdad? Como para decir, bueno, pues el lenguaje en este tipo de homínido es de esta manera y en el lenguaje ya en los Homo sapiens, ¿verdad? No tenemos eso. Entonces, es ese el problema de la filogénesis, es esa la complicación. Tenemos evidencias indirectas para el estudio, por ejemplo, los fósiles, ¿verdad? Los fósiles de los cráneos que iban cambiando de tamaño y por lo tanto también el sistema fonoarticulatorio. También nuestra capacidad craneana iba variando de tamaño, por lo tanto nuestra boca, el paladar y toda la historia, todo lo que nosotros necesitamos para el habla, iba cambiando, sea de tamaño que de configuración. Pero pues obviamente esas solamente son a ratos un poquito como suposiciones, ¿verdad? Porque realmente no podemos ver cómo fue el lenguaje en los cavernícolas, ya por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con esto de la filogénesis? Al principio se creía que los humanos podían emitir diversos gritos con carácter de tipo emocional. Obviamente esos grititos que teníamos con carácter de tipo emocional estaban relacionados sí o sí con alguna imagen, con algún objeto que era recurrente y de la vida cotidiana. Entonces yo recurrentemente veía, qué sé yo, una silla y decía un grito específico. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, Laurita, un grito que identifique a una silla, así como si fuéramos nosotros cavernícolas? ¿Cómo diría usted silla? Sin poder hablar, ¿eh? Como arrastrándole. Eso, como suena cuando le arrastramos, ¿no?
Muy bien, entonces así sonaría nuestra silla y como cuando nosotros presentamos la silla, pues hacemos el gritito, "Ji, ji, ji". Entonces ya sabemos todos que eso se va a llamar así, ¿verdad? Esos eran los grititos emocionales de la primera forma del lenguaje. Después, pues esos gritos podían ser más variados, ¿verdad? Y eran fácilmente diferenciables en un grupo de referencia. Nosotros como cuarto DIN sabemos ya cómo se dice silla, ¿verdad? El lenguaje cavernícola, mientras que, qué sé yo, si voy al sexto DIN y hago el mismo grito, pues obviamente ellos no tendrán esa referencia, ¿verdad? Los gritos emocionales después serán conocidos en el grupo de referencia. Nosotros seríamos una tribu que ya sabe decir silla. Se creía también que a medida de que la capacidad craneana aumentaba, el sistema fonoarticulatorio, pues ya como decía, nuestro aparato para producir sonidos se iba refinando. Y esos gritos podían ser cada vez más variados y pues ser como más exactos, ¿sí? La capacidad de los miembros del grupo para hacerse entender en situaciones de supervivencia les proporcionaba una ventaja evolutiva. ¿Qué tal que solamente nosotros, en nuestro grupo de referencia, sabemos cómo decir, qué sé yo, ahí viene un grupo de elefantes y tenemos que cazarlos? Berito, ¿cómo diría usted eso? Sin hablar, ¿no? Ahí viene un grupo de elefantes, cojan sus armas para salir a cazar. ¿Cómo diría? Bien, muchas gracias, Berito. Listísimo, ¿verdad? Nosotros haríamos ya ese sonido para la casa, ya sabríamos qué eso significa, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese momento de la evolución, tenía un enorme valor adaptativo, ¿verdad? Si nosotros sabemos cómo se dice cazar y los otros no, o cómo se dice, qué sé yo, que hay una pelea entre dos tribus y los otros no, pues entonces tendríamos algo a nuestro favor, ¿sí? Una capacidad de adaptarnos mejor. Ahora, por el contrario, ¿qué es la ontogénesis? Ya hemos visto un poquito de la filogénesis y les he hecho hacer la foca el día de hoy con esto de los gritos prehistóricos. En cuanto a la ontogénesis, pues es el estudio ontogénico, es mucho más fácil. Porque si yo quiero estudiar el lenguaje infantil, tengo muchísimos sujetos de estudio, ¿verdad? Tengo muchos niños a los cuales puedo observar en las diferentes etapas y mirar cómo es la adquisición del lenguaje. Este tipo de estudio tiene sí o sí una base de tipo genético, es decir, nuestros niños con el paso del tiempo, nuestro cerebro está equipado para poder tener un desarrollo adecuado del lenguaje. En cuanto a eso, pues disponemos, como les decía, elevado caso de niños y pues yo voy a ir mirando cómo el lenguaje va evolucionando con el tiempo y con la práctica, ¿sí? Siempre el aprendizaje del lenguaje es un aprendizaje de tipo social. Esto es que nuestros niños aprenden estando en contacto con pues, otras personas, siempre con la especie humana. ¿Listo? Ok. ¿Se acuerdan? Porque yo digo que siempre tenemos que estar con una especie humana, pues es un aprendizaje de tipo social en el que vamos a tener sí o sí otra persona que hable el mismo idioma para poderlo aprender. Magdalena, ¿usted se acuerda si Tarzán hablaba así como nosotros o no? ¿Vio alguna vez Tarzán? Sí. No creo, ¿Y Tarzán de la selva hablaba? no específicamente con nosotros, ya que él se creció con animales, con los monos. Y él aprendió a comunicarse con los monos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es de aprendizaje social, ¿verdad? Listo, muchísimas gracias. Entonces, debemos tener interacción de tipo humana y aprendemos a hablar el lenguaje en el que habla nuestro entorno, obviamente. En el caso del niño, la asociación de sonidos con objetos o con estados se ve reforzada por el papel de los adultos. Sonreímos y mostramos entusiasmo ante cualquier progreso vocal del niño, pues claro, nosotros hacemos la fiesta, ¿no? ¡Ay, el niño dijo mamá! Y toda la historia, ¿verdad? El estímulo motivacional es bastante potente para potenciar el lenguaje. Mientras más nosotros hagamos fiesta porque el niño habló, él va a querer repetir esa misma conducta.
En cuanto ya al desarrollo ontogénico del lenguaje, tenemos dos etapas. La una es la etapa prelingüística, y pues aquí tenemos el balbuceo, el llanto, todas aquellas expresiones del lenguaje y comunicación presentes hasta los 2 años de edad. A partir de ahí empieza nuestra etapa lingüística. Y como decíamos, vamos a estudiar a los niños de 3 a 6 años, pues obviamente nos vamos a enmarcar dentro de la etapa lingüística del lenguaje. En esta etapa vamos a ir adquiriendo progresivamente las habilidades lingüísticas que nos caracterizan a nosotros como especie humana. Su progresión va a ser bastante notoria hasta alcanzar el desarrollo ya o madurez del lenguaje hacia los 6 o 7 años de edad. Pero, ¿creen que estará completo ya el desarrollo del lenguaje hasta los 7 años? Sisa, ¿será que sí? ¿Ya está completo? ¿No tenemos nada más que aprender del lenguaje hasta los 7 años? No, todavía hay que aprender, porque, Listo, entonces. ¿Por qué? porque todavía tenemos que aprender el lenguaje a los 7 años. Toda la vida, ¿verdad? Nosotros seguimos aprendiendo lenguaje. Entonces, decimos, llega la madurez a esa edad, pero el desarrollo del lenguaje jamás deja de serse, ¿no? Vamos a continuar en cuanto a desarrollo del lenguaje hasta el día de nuestra muerte, hasta que nos vayamos al cielito. Los aspectos de sintaxis, semántica y pragmática se irán adquiriendo progresivamente durante la etapa escolar y el desarrollo posterior. En cuanto a eso, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la fonética son los componentes del lenguaje. Ahora, sobre estos son los que ustedes van a tener que trabajar, ¿ya? Vamos a ver a continuación de qué se trata, sin antes decir también cuáles son las etapas estos son los componentes, ¿ya? Después vemos las etapas del desarrollo del lenguaje. En cuanto a estos componentes, la semántica es el significado de las palabras. La fonología es el sonido del lenguaje, el que yo pueda emitir claramente los diferentes fonemas. La sintaxis es la gramática, que yo pueda utilizar correctamente los pronombres, el singular, el plural, el género, el tiempo verbal. Y la pragmática ya es el uso práctico del lenguaje, es el tono de voz, es el contacto visual, la expresión de mi cara. Si ven que muchísimo porcentaje de la comunicación se da por la pragmática, por ejemplo, por el tono de voz que yo uso cuando me comunico con usted y el tono de voz que yo uso cuando me comunico con mi hijo que tiene 5 años, ¿será el mismo? ¿No, verdad? Nuestras expresiones, el uso propio del lenguaje, el tipo de plática, ¿verdad? ¿Será la misma si estoy en un contexto de aula hablando con usted que si estoy, qué sé yo, en la discoteca? No, ¿verdad? Es un tipo de lenguaje diferente, utilizo otro tipo de lenguaje. No será igual lo mismo si yo estoy hablando con ustedes, que tenemos confianza, que si estoy hablando con la autoridad máxima del Ecuador, ¿verdad? Que si yo me dirijo al presidente de la República. No es lo mismo, ¿verdad? De todo eso se encarga la pragmática. Todos estos componentes del lenguaje son vitales en el desarrollo social y obviamente en el desempeño académico de nuestro niño. Y es la etapa preescolar donde deben perfeccionarse la fonología, el que yo pronuncie adecuadamente y pues obviamente se me puede entender, la sintaxis, la pragmática, el uso práctico del lenguaje, que yo sepa usarlo muy bien en la práctica. Esto es importante, chicas, porque da paso, y chicos, perdón, a la adquisición de la lectura y la escritura. Pues obviamente si yo no estoy bastante desarrollado y maduro en cuanto a esto, voy a tener dificultades en la adquisición de estas dos cosas. Y por último, pues resulta vital el observar, el escuchar, el atender de nuestra parte cualquier tipo de dificultad en la adquisición del lenguaje y para que posteriormente no existan dificultades de aprendizaje. Estas serían las fases del lenguaje según Vygotsky. Entonces, según él, el lenguaje era el principal instrumento del pensamiento. Todos estos, el lenguaje social, el lenguaje egocéntrico y el comunicativo, para él tendrán su origen en la etapa prelingüística, es decir,
Cuando nuestros niños todavía no saben decir cosas, articular frases completas, ya están formándose todas estas etapas o estas partes del lenguaje. El lenguaje social es la interacción con el medio netamente, ¿verdad? Este a su vez se va a dividir en dos, en lenguaje egocéntrico y el lenguaje comunicativo. ¿Qué es eso del lenguaje egocéntrico? Pues es la habla interiorizada, propia mía. Esa voz de Pepito Grillo que yo les decía alguna vez, que dice, tengo hambre, qué aburrida la clase, y está ahí hablándome todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo está ahí el Pepito Grillo este. Ese es el lenguaje egocéntrico, ¿ya? Y después el lenguaje comunicativo son los mismos referentes lingüísticos de mi lenguaje egocéntrico, pero los que yo puedo verbalizar. Hay ciertas cosas de mi habla interiorizada que yo puedo verbalizar y cosas que no puedo decir, ¿verdad? Hasta ahí sería la clase de hoy. Les explico la tarea y me preguntan cualquier cosa. A ver, la tarea es ampliar la información acerca de los componentes del lenguaje y buscar ejemplos que faciliten la comprensión de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablemos de la pragmática. La pragmática era el uso del lenguaje, ¿verdad? En cuanto a eso, por ejemplo, yo podría poner un ejemplo de la diferencia de vocablos en el contexto, porque esto de la pragmática significa también contextos del lenguaje, el uso del lenguaje en el contexto. Si estoy hablando aquí en Ecuador, pondría yo en Ecuador, la fruta se llama naranjilla, y esa misma fruta en Colombia, que habla el mismo idioma que nosotros, se llama lulo, ¿verdad? Entonces, así podría yo poner ejemplos de diferentes cosas. En cuanto a la fonología, pues la fonología es el uso correcto de la pronunciación. Aquí, por ejemplo, si yo pronuncio adecuadamente todos los fonemas, no hay problema, ¿verdad? Pero aquí como ejemplo yo podría poner, los niños a los 3 años no pronuncian adecuadamente el fonema R, ¿verdad? Para que yo pueda entender de qué se trataba ese componente específico del lenguaje. Listo, hasta ahí la clase de hoy. Chicos, preguntas. ¿Las hacen ustedes o las hago yo? ¿Ninguna pregunta? Bueno, a ver, la próxima clase vamos a jugar un quizzes que va a tener nota con la clase de hoy. Es decir, antes de comenzar la clase siguiente, que ya va más bien por el lado de cómo es el desarrollo de la semántica, cómo es el desarrollo de la pragmática en la edad de los 3 a los 6 años, vamos a hacer primerito el quizzes de esto. Ya hemos jugado quizzes con ustedes, ¿verdad? Ese jueguito de las preguntas y respuestas. Ok, pero a diferencia del juego anterior, este va a tener nota. ¿Listo? Entonces ahí tienen que ir a leer qué es eso de la semántica, qué es eso de la pragmática, qué es eso del lenguaje egocéntrico, del lenguaje social y toda esa historia. Bueno, y de la filogénesis y de la ontogénesis del lenguaje. Si no hay preguntas, entonces, chicos, no, me despido el día de hoy y me quedo con sus grititos de guerra y con el grito de silla y toda esa historia. Listo, entonces hoy tienen asistencia Jocelyn, Laura, Verónica, Sisa y Jocelyn. Nadie más. Y Magdalena ya llegó muy tarde. No, ni eso fue Nivel primerita. siguiente. Yo soy Magdalena y Jenny. De Conversé de Tarzán también. Ah, cierto. No, porque no prendió la cámara. Les pedí que pongan ahí, no prendió la cámara. Ni dijo nada, Santiago, no participó en la clase.
Yo estoy con el internet. Dicen, yo sí prendí la cámara. Brittany, 2 segundos que prendió la cámara. Ay, qué pura empresa. Y del psicólogo. Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Chao, Lisa, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese, Lisa. Hasta luego, Listen. Hasta luego, dicen.